Los jóvenes también tienen derecho a comprar vivienda. Y por eso muchas personas me estuvieron preguntando sobre el programa de jóvenes propietarios. Y aquí te voy a decir la verdad y la realidad de ese programa. ¿Vale la pena o no? ¿Es falso? ¿Es una mentira? ¿Qué pasa con el programa de jóvenes propietarios? ¿Continúa o no continúa? Aquí te voy a decir claramente cuál es mi posición sobre el programa de jóvenes propietarios y si realmente funciona. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! Las generaciones han cambiado y muchas personas están empezando a preocuparse por su vejez y por obtener realmente un capital. Recuerda que en un video hablé sobre la importancia de prepararse para la vejez y por eso los jóvenes hoy en día se están preocupando mucho más por eso. Pero a la vez sabemos que es mucho más difícil conseguir una vivienda digna. Por eso el gobierno hace unos años creó el plan de jóvenes propietarios. Este es un plan en el cual jóvenes entre 18 a 28 años pueden aplicar a ciertos beneficios para la adquisición de su vivienda. Si de pronto no has escuchado sobre en qué consiste, cuáles son los requisitos y qué debes tener presente, en este video te estaré explicando cada uno de los pasos que debes seguir si tienes ese deseo de comprar vivienda en el 2023. El programa de jóvenes propietarios arrancó en el gobierno de Duque, donde realmente se enfocaba en que los jóvenes también tendrían la posibilidad de adquirir vivienda. Pero como sabemos, un joven realmente puede llegar a tener muchas dificultades. ¿Por qué? Porque no tiene buena vida crediticia, porque sus ingresos son bajos, porque no tiene la experiencia para poder encontrar las mejores alternativas de financiación, entre muchas más cosas. Por eso el objetivo de Jóvenes Propietarios es ayudar de una u otra forma entre el programa de Mi Casa Ya más un programa de financiación por medio de las entidades financieras. ¿Qué otro beneficio íbamos a tener aquí? En el programa de jóvenes propietarios, el gobierno iba a ser el garante, es decir, es como el codeudor de los jóvenes, donde le garantizaba por un plazo determinado, que era 7 años, ser codeudor de ese crédito, donde el crédito podía llegar a tener una posibilidad de financiación hasta del 90%. Como lo he mencionado aquí en muchos videos, la financiación general para la compra de vivienda es de un 70, máximo un 80%, pero el programa de jóvenes propietarios buscaba financiar hasta el 90%. Pero te estaré mencionando que eso tan bueno no dan tanto. Pero también recordemos que es muy difícil cumplir todos los requisitos. Dentro de ellos el tema de los ingresos. El requisito era que no podías tener más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pero sabemos que es complicado. Por eso se brindaba la posibilidad de, por ejemplo, con tu cónyuge podías llegar a formar un núcleo familiar y presentar esos requisitos de ingresos de una forma conjunta. Aquí aparece un jugador muy importante para este plan, que es el Fondo Nacional del Ahorro, donde ellos eran los que iban a hacer el proceso del crédito, ya sea crédito hipotecario o leasing habitacional. Pero ¿qué es lo que está pasando en este momento? El programa de jóvenes propietarios es un programa híbrido. Es decir, que viene por la parte de financiación más la parte de Mi Casa Ya. Pero en mi último video que te recomiendo ver después de que veas este es el tema de Mi Casa Ya 2023, donde cambió totalmente. Recuerda que unos requisitos ahorita para Mi Casa Ya es el tema del Sisbén. Debes tener un puntaje máximo dependiendo si es vivienda urbana o rural. Entonces, por eso el programa de jóvenes propietarios realmente desaparece y aparece es un programa de financiación directamente del Fondo Nacional del Ahorro que te mencionaré a continuación. El Fondo Nacional del Ahorro crea un programa que se llama Generación FNA. Fondo Nacional del Ahorro, que se enfoca en estos mismos jóvenes entre 18 a 28 años y donde su objetivo sigue siendo el mismo: ayudar a financiar la compra de vivienda con posibilidad de financiar hasta el 90% a través de crédito hipotecario o leasing habitacional. Una de las ventajas con el programa de Generación FNA es que tú puedes aplicar a compra de vivienda nueva y usada. Esto es diferente al programa de jóvenes propietarios porque ese era solamente para vivienda nueva. Adicionalmente, tú puedes llegar a aplicar a los subsidios, pero ahora no está vinculado realmente al programa de jóvenes propietarios, sino que eso lo puedes hacer tú directamente, ya sea a través de la caja de compensación o el programa Mi Casa Ya. Como te mencioné, tú puedes ver mi video anterior donde explico muy bien lo que debes tener presente si quieres aplicar a ese subsidio. Dentro de Generación FNA, como lo mencioné, tienes posibilidad de crédito hipotecario y leasing, y adicionalmente puedes aplicar a crédito hipotecario en pesos y en VR, lo cual te permite financiarte hasta 30 años. Pero como te lo mencioné, cuidado con eso, de eso tan bueno no dan tanto. Ya vamos a ver por qué. El otro beneficio que da Generación FNA
es asociado al tema de la tasa. Son tasas de interés realmente bien interesantes para el tema de tasa en pesos. En VR se da una tasa del 6.8 más VR, pero ojo, la VR sabemos que está muy cara. ¿Por qué? Porque la VR está pegada a la inflación. Por eso te estaba diciendo, ojo, ten mucho cuidado. Si tenemos en cuenta que la VR puede estar la variación anual más o menos entre un 13 a un 14%, y si le sumamos solamente el 6.8, el crédito te puede estar costando al año aproximadamente un 20%. Esto es una locura para una financiación de vivienda. Por eso hay que tomar decisiones claras y concisas si quieres meterte en un endeudamiento al 20% efectivo anual prácticamente a 30 años. Cuidado con eso en tu bolsillo. Ahora bien, el Fondo Nacional del Ahorro va a darte un beneficio adicional al tema de la tasa, de la buena tasa que te están ofreciendo, especialmente en pesos. Ahí sí tenemos que mencionar que es una buena tasa con respecto a las tasas del mercado que están entre un 14 a un 22%. La tasa de los créditos hipotecarios del Fondo Nacional del Ahorro están más o menos entre un 9 a un 11%, dependiendo del puntaje de cada persona. A esa tasa le van a bajar 0.7%, es decir, que vas a reducir 70 puntos básicos de la tasa final del desembolso. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar entonces al programa de generación FNA? Primero, tener entre 18 a 28 años. Tú puedes llegar a aplicar incluso si tienes 28 años y un día antes de tu cumpleaños número 29. Ahí puedes aplicar todavía a este beneficio. El segundo requisito, no puedes ganar más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes o tu núcleo familiar. Tercer requisito, no puedes ser propietario de vivienda. Cuarto requisito, no puedes haber sido beneficiario de un subsidio previamente. Y finalmente, debes ser empleado o independiente. Para el tema independiente se recomienda tener más de 12 meses con esta actividad comercial. Y el requisito principal es que debes estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro. La afiliación al Fondo Nacional del Ahorro se puede hacer a través de dos mecanismos. El primero, a través del traslado de tus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. Y el segundo, a través de una cuenta de ahorro programado o voluntario en el cual tú tienes que mostrar una permanencia y una frecuencia y hábitos de ahorro muy buenos. Si quieres empezar a ahorrar, el monto mínimo de ahorro mensual es de 130,000 pesos. La idea es que tú ahorres aproximadamente un poco más de 1.2 salarios mínimos mensuales, que si por ejemplo tú ganas más o menos 2 millones de pesos, la idea es que tú en el año debes ahorrar más o menos unos 2.600.000 para mostrar que tienes buenos hábitos de ahorro. Si tú por ejemplo ya cuentas con el monto del ahorro, tú puedes crear un plan que se llama el Ahorro Plus, donde tú lo que vas a hacer es decirle al Fondo Nacional del Ahorro, mira, yo ya tengo mi ahorro y quiero aplicar al programa de generación FNA, si cumple los requisitos anteriores, de una forma mucho más rápida. Entonces pones el monto del dinero de una forma automática y ya puedes empezar a hacer la solicitud de tu beneficio de generación FNA. ¿Qué documentos vas a tener que presentar para hacer la apertura? Documentos de identidad, certificado laboral, pagos de nómina o extractos bancarios si eres independiente para poder empezar el proceso de vinculación al Fondo Nacional del Ahorro. Brian, y al final, ¿cómo el Fondo Nacional del Ahorro toma la decisión para otorgarme el beneficio del crédito de hasta el 90% o de la disminución de la tasa? Esto se hace a través de un sistema de puntos. Entonces, tú vas a tener 170 puntos si pones tus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro y 400 puntos si durante el periodo de un año por lo menos ahorras de acuerdo a las condiciones que el Fondo Nacional del Ahorro te ponga. ¿Cuáles son las condiciones? Debes ahorrar un monto mínimo cada mes. Debes ahorrar en una fecha máxima y aquí te voy a dar un tip. Si por ejemplo tu fecha máxima para hacer el ahorro es el 15 de cada mes y el 15 cae un domingo o festivo, no puedes consignar el día siguiente porque ahí estarías incumpliendo y no te van a dar los puntos. Debes consignar el día hábil anterior a tu fecha máxima. Los otros criterios que se tienen presentes es el tipo de contrato, el tipo de vinculación, los ingresos. Todo este puntaje, cesantías, el ahorro, más las condiciones socioeconómicas que tú tengas, te va a dar un puntaje total, el cual te va a poner en una lista y así el Fondo Nacional del Ahorro va a decidir si te otorga ese crédito o no. Ahora quiero hablar un poco de la realidad de este programa. Cuando hablamos de una persona que quiere aplicar a un subsidio, ¿sí?, de caja de compensación, sabemos que puede aplicar entre 2 o hasta 4 salarios mínimos. Si gana hasta 2, puede recibir 30 salarios mínimos y gana hasta 4, puede recibir hasta 20 salarios mínimos. ¿Y eso por qué es importante? Porque esto debe ser alineado con el programa de ahorro y con los ingresos soportados para el Fondo Nacional del Ahorro, ¿vale? Si una persona hoy con 2 salarios mínimos quiere comprar una vivienda, entonces puede llegar a tener un tope máximo de financiación. Entonces, analicemos la situación actual del país. Si una persona quiere aplicar
a una vivienda de 150 salarios mínimos, la vivienda vale 174 millones de pesos. Él puede llegar a solicitar un crédito de hasta el 70%. Si lo pide con una banca tradicional, entre un 20 a un 22% de tasa de interés a hoy, él tendría que estar pagando cuotas más o menos de 2 millones de pesos. Pero ¿cómo así si yo me presenté al subsidio con 2 salarios mínimos? No alcanza. Entonces por eso hay que tener claro que para que esto sea viable debes tener muy buenos ahorros. Ahora, con el Fondo Nacional del Ahorro tienes la posibilidad de acceder a una financiación de hasta el 90%. Es decir, que tú solamente necesitarías un 10%. Adicionalmente, tú puedes aplicar algunos subsidios que te permitan bajar el valor del crédito. Pero, ojo, no recomiendo en este momento que una persona saque un crédito al 90%. Menos si es en VR, porque sabemos el tema de la alta inflación que estamos viendo en este momento. Y dos, porque los créditos en este momento en general están muy caros. Si una persona saca un crédito al 90% de una vivienda BIS, tendría que estar pagando una tasa de interés con el Fondo Nacional del Ahorro más o menos entre un 8 a un 10%. Recuerda que esta tasa depende de tu calidad crediticia. Esto le daría a la persona a 20 años, ante una tasa más o menos del 10%, una cuota de aproximadamente 1.500.000. Entonces realmente no es viable tener que pagar una cuota de 1.500.000 si tú estás aplicando al subsidio, por ejemplo, la caja de compensación con hasta 2 salarios mínimos. ¿Sí ven? No hay una relación tan buena en ese aspecto a nivel financiero. Entonces, si tú quieres aplicar a Generación FNA, es una alternativa interesante siempre y cuando tengas posibilidad de tener muchos ahorros, aplicar a los subsidios para realmente disminuir una buena cantidad del monto del crédito y en lo posible que tú puedas tomar la decisión no para este año, sino en los años siguientes. De esta forma, tú puedes realmente esperar que las tasas de interés del mercado empiecen a bajar un poquito más y se vuelva un poco más atractivo tomar decisiones de crédito y de financiación. Adicionalmente, no hemos tenido aquí a alguien presente y son las constructoras. En general, las constructoras no aplican y no reciben financiación de hasta 90%. Es una realidad. Te lo digo yo, que hago las cotizaciones, analizo proyectos y con las constructoras es muy difícil que te puedas tú recibir una financiación del 90%, es decir, que tú solamente pagues el 10% de cuota inicial. Entonces realmente es un proceso que no es tan transparente y tan sencillo. Las constructoras en general, en el mejor de los casos, reciben hasta un 20%, ¿sí? Mínimo para el valor de la cuota inicial. Algunas, incluso siendo vivienda BIS, te pueden exigir hasta un 45 o 50% de cuota inicial. Entonces, si tú quieres realmente aplicar, lo primero que te diría es, paso 1, ahorros fuertes. Debes tener buenos ahorros. ¿Para qué? Para el programa del Fondo Nacional del Ahorro y para que al momento en que quieras comprar la vivienda tengas un mayor colchón para la financiación y para la compra de vivienda. 2, aplicar a los subsidios. ¿Recuerdan mis videos que he hablado sobre el tema de subsidios de todo tipo? Mi Casa Ya, caja de compensación, concurrencia, todo eso los puedes aplicar y ojalá que los puedas utilizar para hacer la compra de tu vivienda. 3. Analiza plazos para la separación de tu vivienda largos, 12, 24, 36 meses, para que de esta forma tú puedas llegar a utilizar un mayor tiempo para hacer ese abono de la cuota inicial. 4. Analiza con las constructoras realmente los planes de vivienda para hacer esos pagos. Recuerda que tenemos una alianza con algunos proveedores externos, como es el caso de la House, donde tú puedes llegar a cotizar y comparar beneficios entre un proyecto y otro. Te dejo el link para que tú puedas ver ese video. Adicionalmente, ten presente que no puedes estar reportado de una forma negativa en centrales de riesgo. Aquí vas a solicitar un préstamo. Si tú estás reportado negativamente, te lo digo de una vez, no pierdas el tiempo. Aclara y arregla tu puntaje negativo para que tú puedas llegar realmente a aplicar a los créditos. Lo que podrías hacer por ahora realmente es empezar el plan de ahorro, pero no vas a poder aplicar a ningún crédito con ninguna entidad. Y finalmente, mi última recomendación, ojo con el nivel de endeudamiento. Muchas personas quieren tener tarjetas de crédito y eso es algo muy positivo porque nos ayuda a mejorar nuestro puntaje crediticio. Pero algo que yo sí te digo, no es necesario que tengas cupos altos. Si tú tienes una tarjeta de crédito por 10 millones de pesos, 8 millones de pesos y no usas todo ese cupo o tus ingresos realmente no están asociados a esos cupos, bájalo. Tú puedes bajar los cupos de la tarjeta porque tú lo que necesitas es buena capacidad de endeudamiento para hacer la compra de vivienda. Entonces, cancelar tarjetas, bajar los cupos, es las recomendaciones finales que te doy para que tú de una forma u otra tengas el bolsillo listo y preparado para tu plan de compra de vivienda. Como puedes ver, el programa de jóvenes propietarios y generación FNA hay que mirarlo con lupa, hay que mirarlo muy bien,
porque sobreendeudar a las jóvenes no es la mejor recomendación en este momento. Hay que analizar muy bien el bolsillo y, importante, asesórate muy bien de personas expertas para que tú puedas sacar unos números adecuados y tomar decisiones buenas y positivas. Si te gustó este video, no se te olvide, primero, suscribirte y darle un gran like. Compártelo con aquel joven que está en proceso de comprar vivienda para que tenga claro las alternativas reales. Porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que pueda lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Nos vemos la próxima semana.